Bueno, vamos a comenzar entonces con la resolución de ecuaciones trigonométricas. ¿Sí? Bueno, obviamente que tenemos que tener en cuenta todo lo que sabemos de trigonometría a esta altura, ¿sí? Si estás viendo este video por primera vez o si estás viendo esta lista de reproducción por primera vez, es conveniente de que antes de arrancar con estas ecuaciones seas capaz de manejar ciertas identidades, ¿sí? Y de conocer ciertas relaciones trigonométricas, por lo menos elementales, ¿sí? Vamos a empezar con una ecuación bien sencilla, ¿sí? Para tener una idea de los pasos que habría que seguir como para poder desarrollar este tipo de ejercicios. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, cuando tenemos, o si tenemos, por ejemplo, coseno de x igual menos un medio, ¿sí? Muy bien, esta ecuación, este primer ejemplo, digamos, de ecuación no nos tendría que tener ninguna dificultad, es algo que ya hemos visto en otros videos, hemos manejado. Para calcular el valor de x necesitamos recurrir a la función inversa de coseno que se llama arco coseno. Arco coseno de menos un medio, ¿sí? En la calculadora o en la notación inglesa, ¿sí? En vez de escribir arco coseno, ¿sí? En vez de escribir arco coseno de x, escriben así, escriben coseno y con un menos 1, ¿sí? Ahora, ojo, porque este menos 1 es una notación, esto no quiere decir que es 1 sobre coseno de x, esto definitivamente no, sino que es una notación, una forma de escribir que es la inversa del coseno. ¿Por qué se llama arco coseno esto? Bueno, podemos pensar que la pregunta de esta ecuación, siempre podemos pensar que las ecuaciones son como preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo voy a un ejemplo muy fácil, mucho más fácil que este. Si yo escribo la ecuación x cuadrado igual 9, en realidad me estoy preguntando aquí qué número, ¿no es cierto? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 9? Siempre una ecuación, ¿está bien? Se puede pensar como una especie de pregunta, una pregunta numérica, ¿no? Una pregunta que refiere a una cuenta. Por supuesto que hay dos respuestas para esta pregunta. Tanto 3 al cuadrado como menos 3 al cuadrado dan 9. Por eso uno dice que las dos soluciones de la solución x, de la ecuación x cuadrado igual 9 son tanto 3 como menos 3. Acá lo que tendríamos que preguntarnos es ¿qué número, ¿sí? ¿Sí? Tiene un coseno que vale menos un medio? Pero, ¿qué pasa? Como generalmente uno le calcula el coseno a un ángulo, o mejor dicho, cuando hablamos de números reales, le calcula el coseno a un arco, ¿no es cierto? ¿Por qué digo un arco? Porque uno, cuando trabaja con radianes, recuerde que uno lo que hacía era de alguna manera relacionar este ángulo alfa que puesto así, digamos, desde la geometría métrica no tiene, digamos, una forma de medición cómoda, a el arco, ¿no es cierto? Que produce, bueno, no me salió muy bien el dibujo de la circunferencia, pero bueno, imagínense que esto es una circunferencia de radio 1 y centrada en el origen, ¿sí? El ángulo alfa, ¿qué es? ¿Sí? Se puede pensar como el arco, ¿no es cierto?, que describe este ángulo sobre la circunferencia trigonométrica, es decir, la circunferencia que por convención tomamos como radio igual a una unidad de medida, ¿sí? Entonces, en lugar de preguntarse qué número tiene un coseno que vale menos un medio, uno podría decir, bueno, no, ¿qué arco, ¿sí?, tiene un coseno que vale menos un medio? ¿Sí? Esa sería la pregunta. Por eso, ¿sí?, el nombre de la función, arco coseno, ¿no es cierto? ¿Qué arco tiene un coseno que vale menos un medio? Muy bien, bueno, hasta acá no hice absolutamente nada. Lo único que hice fue presentar, digamos, la función inversa del coseno, que es el arco coseno. No hay que confundir, otra cosa muy común, ¿sí?, es que confunden la función inversa del coseno
que es el arco coseno, con la función inversa multiplicativa del coseno. La función inversa multiplicativa del coseno, o sea, 1 sobre coseno de x, es la secante, pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la función inversa, pero no en el sentido multiplicativo, sino en el sentido de funciones, ¿sí? Es decir, como operación inversa. ¿Está bien? Para entender un poco mejor esto, bueno, hay que remontarse, digamos, a la explicación de funciones inversas y demás. Tiene que ver con eso. Es decir, esto sería algo parecido a decir, bueno, ¿cuál es la inversa de la función x cuadrado? Bueno, la inversa de la función x cuadrado es raíz de x. Bueno, acá sería algo similar. ¿Cuál es la inversa de la función coseno? Bueno, la inversa de la función coseno es arco coseno, no secante. Secante es la inversa multiplicativa. Bien, bueno, dicho esto, ahora lo que tendríamos que hacer es ver cómo calcular el arco coseno de -1/2. Y acá nos podemos valer o bien de lo que ya conocemos, los valores particulares, ¿sí?, de las funciones, ¿no? O bien de una calculadora. Yo acá les voy a mostrar el cuadrito que conocemos de valores particulares y vamos a encontrar que yo voy a buscar en realidad cuando el valor de x que hace que el coseno valga 1/2, no -1/2, ¿sí? ¿Por qué? Porque me es más fácil recordarlo en el primer cuadrante donde son todas positivas. Y luego vamos a extender la solución a los cuadrantes que corresponden. Entonces, en primer lugar, ¿sí?, una vez que hago este planteo, ¿sí?, lo que voy a buscar es cuándo, ¿sí?, el coseno de quién vale 1/2. Voy a ignorar por un ratito el signo. El coseno de quién vale 1/2. Si yo lo pienso, por ejemplo, en un sistema sexagesimal, yo voy a encontrar en la tabla, ¿sí?, que el coseno de 60 grados vale 1/2, ¿sí? Una vez que descubrí el ángulo del primer cuadrante, ¿sí?, que hace que el coseno de ese ángulo, ¿sí?, valga 1/2, ¿sí?, lo que voy a hacer es pensar, ahora sí, en qué cuadrante realmente estará la solución, ¿sí?, de esta operación. Y voy a tener que recordar, ¿sí?, la regla memotécnica para los signos, es decir, en qué cuadrante el coseno es negativo en este caso. ¿Sí? Recordemos que el coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el tercero, porque en el primero y en el cuarto son positivos. Entonces me voy a hacer un dibujito como para orientarme. Y yo voy a decir, bueno, mira, el coseno, ¿sí?, el coseno vale 1/2 en un ángulo de 60 grados del primer cuadrante. Ah, bueno, pero recordemos que el coseno, ¿no es cierto?, es el valor de la x, ¿no es cierto? El valor de la x, ¿sí?, o esta flechita que me queda determinado por esta circunferencia trigonométrica que tenemos imaginariamente acá. Bueno, ahora, ¿cuándo va a valer -1/2 ese coseno? El valor de -1/2 es el que se va a corresponder, ¿no es cierto?, con el ángulo que simétricamente, si vamos a tratar de hacer el dibujo lo mejor posible, simétricamente se parezca a este de 60, que va a ser el ángulo que deje 60 grados acá adentro, ¿sí? A ver, vamos a tratar de escribirlo. El ángulo que deje 60 grados acá adentro y el otro ángulo que también deje 60 grados acá adentro, ¿sí? Ahora, recordemos que por convención siempre vamos a medir los ángulos por convención a partir del semieje positivo de las x, con lo cual tendríamos que en realidad pensar cuánto vale ese ángulo que yo marqué en verde, ¿sí? ¿Cuánto vale el ángulo que yo marqué en verde si lo empiezo a medir a partir del semieje positivo de las x? Bueno, podemos pensar que toda esta media vuelta son 180 grados. Si le resto estos 60 grados, voy a obtener 120 grados, que corresponde al ángulo que estoy marcando en verde, ¿sí? Por otro lado, tendría cuánto vale este ángulo celeste que estoy marcando acá. Y ahí tendríamos 180 grados más 60 grados, o sea que son 240 grados.
Así que si nosotros lo pensáramos en el sistema sexagesimal, el arco coseno de -1/2 corresponde a 120 grados y a 240 grados. Así que nuestra solución, ¿sí?, va a ser 120 grados, ¿sí?, o bien 240 grados. Ahora bien, esto lo estamos expresando en el sistema sexagesimal, ¿sí? Generalmente, cuando trabajamos con ecuaciones trigonométricas, ¿sí?, lo que hacemos es utilizar el sistema de medición radiales, ¿sí? ¿Por qué? Radianes, perdón. ¿Por qué? Bueno, porque lo que generalmente se busca es que x sea un número real, ¿sí? Entonces esto lo tendríamos que pensar en radianes, ¿sí? Como ya sabemos y como ustedes han visto en los videos anteriores, 120 grados equivale a 2/3 de pi en radianes y 240 grados equivale a 4/3 de pi en radianes. Perfecto. Ahora sí, estas serían las dos soluciones de este despeje. Pero, atención, en realidad, ¿sí?, estas dos no son las únicas soluciones. ¿Por qué? Porque en realidad, pensemos lo siguiente. Yo voy a dibujar nuevamente el ángulo verde, el ángulo de 120 grados. Lo voy a dibujar acá. Ahora, este ángulo de 120 grados, ¿sí?, me produce un coseno que vendría a ser este valor, ¿no? Ese coseno que está ahí, ¿está bien?, es el valor del ángulo de 120 grados. Ahora yo tomo, por ejemplo, en vez de tomar ese ángulo, voy a tomar este ángulo. A ver, síganme. Ese ángulo, ¿sí? ¿Se dio? Fíjense que ese ángulo lo que hizo fue dar toda una vuelta completa y nuevamente estos 120 grados. Pero en realidad este ángulo no mide 120 grados porque dio toda una vuelta completa. Es decir, dio 360 grados más los 120 grados que teníamos de antes. Ese ángulo que está en naranja tiene, por supuesto, al ser coterminal con el 120, tiene exactamente el mismo coseno, ¿sí? Es decir que podríamos decir que este ángulo naranja, que vale 360 grados más 120 grados, es decir, 480 grados, pero me interesa más que vean esta cuenta, ¿sí?, tiene el mismo coseno, ¿sí? Tiene el mismo coseno, ¿sí? Es decir que acá tendríamos que agregar 480 grados también. Ahora, con ese criterio yo podría decir, bueno, está bien, pero entonces si yo hago lo siguiente, 1, 2 y termino ahí, 3 vueltas, ese ángulo que fue 360 más 360 más 120, que no sé cuánto da, creo que da 840, si no me equivoco, no interesa, digamos, lo importante es que se vea esto, ¿no? 360 más 360 más 120, o sea, 840 grados. Este también sería solución porque tiene exactamente el mismo coseno, ¿sí? Esto me está diciendo en realidad que yo podría generarme infinitas soluciones que sean coterminales con 120, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia en cuanto a cuenta, ¿no?, en cuanto a valor, ¿sí?, de un ángulo de 120 grados y cualquiera de sus coterminales. Esa diferencia es un número entero de vueltas. Es decir, por ejemplo, si yo hago 120 más una vuelta, me genero el ángulo de 480. Si hago 120 más 2 vueltas, me genero el ángulo de 840. Si hago 120 más 3 vueltas, ¿sí?, vuelvo a generar otro. Más 4 vueltas, más 5 vueltas, más 6 vueltas. En general más un número cualquiera de vueltas, ¿sí? Entonces uno podría decir que todos los ángulos que corresponden a 120, o mejor dicho, todos los coterminales a 120 son los 120 más un número entero de vueltas, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos expresar esto matemáticamente. Primero pensemos en radianes, ¿sí? En radianes nosotros decimos que una vuelta equivale a 2pi, ¿verdad? Porque pi es media vuelta, 2pi es una vuelta. 2pi equivale a 360 grados. De esta manera, ¿sí?, si nosotros seguimos con este razonamiento, 2 vueltas serían 2 veces 2pi.
o sea 4pi. 3 vueltas serían 3 veces 2pi. 4 vueltas serían 4 veces 2pi. Y así sucesivamente. Es decir, que un número entero de vueltas, digamos k vueltas, lo podríamos expresar como 2kpi. En realidad k por 2pi, ¿no es cierto? Pero es lo mismo que 2kpi. Entonces, 2kpi quiere decir k vueltas más, ¿sí? Es decir, que a este valor original, 2 tercios, le vamos a sumar más 2kpi, siendo k un número entero. Un número entero, puede ser negativo también, ¿no? Porque en vez de sumarle una vuelta, yo le puedo restar una vuelta, ¿sí? Entonces la expresión 2kpi, recuerden que quiere decir k vueltas. Es decir, que acá yo tengo infinitas soluciones, que son 120 grados, o sea, 2 tercios de pi, más el número de vueltas que vos quieras. Esto, para k igual 1 tiene una solución, para k igual 2 tiene otra solución, para k igual 0 tiene otra solución, ¿sí? Bueno, y de la misma manera podemos pensar el ángulo 240, es decir, a 4 tercios de pi le vamos a sumar más 2kpi, obviamente con k número entero, ¿sí? Es como un parámetro. Así que fíjense que acá tendríamos retratadas las infinitas soluciones de esta primera ecuación, de este primer ejemplo, ¿sí?, de ecuaciones trigonométricas. Bueno, vamos a terminar de establecer un poquitito esto de qué quieren decir estas K que hay acá, ¿no es cierto? Esto me quiere decir que, a ver, acá yo tengo las infinitas, ¿sí?, soluciones de esta ecuación. Las infinitas soluciones de la ecuación 1. ¿Está bien? ¿Por qué son infinitas? Bueno, fíjense, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si k vale 0, los valores de x serían 2 tercios de pi más 2 por 0 por pi, o sea, esto daría 0, o sea, 2 tercios de pi. Y la otra solución sería 4 tercios de pi más 2 por 0 por pi, o sea, 4 tercios de pi. ¿Está bien? Bueno, ahora, si k vale 1, ahora esto me va a generar otra solución. Me va a generar 2 tercios de pi más 2 por 1 por pi, o sea, más 2pi. Y lo mismo acá, me va a generar 4 tercios de pi más 2 por 1 por pi, o sea, más 2pi. En realidad, esto, ¿sí?, 2 tercios de pi más 2pi, vendría a ser, bueno, 2 tercios más 2, ¿sí? Es decir, 8 tercios de pi, en realidad. Y esto vendría a ser 4 tercios más 2, ¿sí?, que son 10 tercios de pi, ¿sí? Bueno, si yo dijera, bueno, con k igual 2, ¿qué pasa con k igual 2? Bueno, lo mismo, ¿sí? X sería 2 tercios de pi, y acá en este caso me quedaría 2 por pi, es decir, más 4pi. Y lo mismo acá, ¿no? 4 tercios de pi más 4pi. Bueno, pero esto, ¿quién es? Esto es, digamos, lo puedo expresar de otra manera, ¿no? 2 tercios de pi más 4pi son 14 tercios de pi. Y 4 tercios de pi más 4pi son 16 tercios de pi. Y así sucesivamente, ¿sí? Así sucesivamente. Es decir, que fíjense que tendríamos acá retratadas 6 de las infinitas soluciones que tiene esta ecuación, que se van a ir reiterando, digamos, no reiterando, pero se van a ir generando a medida que yo le vaya dando valores acá, ¿sí? Bien, entonces, como para resumir, ¿sí?, tendríamos que tener presente, para resolver una ecuación trigonométrica, bueno, primero realizamos el despeje, utilizando la función inversa de la que estemos trabajando. En segundo lugar, vamos a mirar si esto es un valor particular. Voy a después explicarles a ver qué pasa si esto no es un valor particular, ¿sí? Si esto fuera un valor extraño, ahí tendríamos que utilizar la calculadora. Una vez que tenemos el ángulo correspondiente a ese
a ese valor, nos fijamos de acuerdo con el signo en qué cuadrantes debería estar la solución de esto. ¿Sí? ¿En qué cuadrantes debería estar la solución de esto? ¿Sí? En este caso podría ser en el segundo cuadrante o en el tercero. Una vez que tenemos eso, lo interpretamos. Si lo trabajamos en sistema sexagesimal, lo interpretamos en radianes, ¿sí? Porque generalmente se piden las soluciones en radianes, aunque esto no tiene por qué ser así. Si lo conocemos en sistema sexagesimal, acá tenemos la respuesta. Bueno, más obviamente sería K por 360. Y una vez que tenemos esto, ya llegamos a las infinitas soluciones, ¿sí? Vamos a ver algunos casos especiales, algunos casos particulares, antes de pasar a los siguientes ejemplos. Como por ejemplo, ¿qué pasa si este valor no lo encuentro en la tabla de valores especiales, de valores particulares? Veámoslo en el siguiente pizarrón.